Excelente día. Vamos a continuar en esta semana con una nueva doctrina dentro de las doctrinas básicas que hemos estado viendo durante el año. Eh, esta doctrina que vamos a ver se llama la resurrección de muertos. Eh, Doctrinas que hemos estado basando principalmente en el libro de Hebreos capítulo 6, versículos 1 y 2. Muy bien, entonces entramos al tema de lo que es la resurrección de los muertos, un cuerpo glorificado. Y vamos a comenzar con este versículo de Job 14:14, con el título La pregunta del ser humano. Dice el versículo: si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Esta pregunta se la ha hecho el ser humano desde siempre, desde que ha experimentado la muerte. Más ahora, ¿verdad? Que hay tanta lejanía de Dios y de las cosas espirituales, donde ya el mundo se ha secularizado y ha dejado de creer en Dios, en sus principios. Pero la pregunta que se ha hecho el ser humano es esta: ¿qué hay después de la muerte? Es una realidad y es una verdad, y eso ya es indiscutible, de que el ser humano tiene que morir un día. Todos los seres humanos van a morir un día, al menos que el Señor hiciera alguna operación extraña, algún milagro totalmente sobrenatural, como sucedió con Enoc, como sucedió con Elías, que los llevó sin que experimentaran la muerte. Pero bueno, ese ya es otro tema. Son como que ciertas excepciones, y otra de las excepciones que va a suceder es cuando, dice el apóstol Pablo, que cuando el Señor regrese por segunda vez, los que vivan en ese momento y están conectados con el Señor no van a sufrir la muerte en un sentido como todos los seres humanos, sino que van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero la pregunta básica del ser humano es esta: si el hombre muriere, ¿va a volver a vivir? Y nosotros como creyentes, como personas que creemos en el Señor y creemos y basamos esa creencia, basamos nuestra fe en la palabra del Señor, en la Biblia, nosotros creemos en la resurrección de los muertos. Creemos de que un día vamos a morir, si así Dios lo permite y no regresa Cristo antes. Vamos a morir, pero también el Señor nos da una promesa, que si morimos en Cristo vamos a ser resucitados con un cuerpo glorificado. Y antes de continuar con la enseñanza del día de hoy, quiero hacer un recordatorio de lo que hemos visto acerca de las doctrinas básicas. No son doctrinas aisladas, sino que todas son interconectadas. Y en la aplicación práctica de cada una de ellas hemos visto un proceso en el cual el Señor nos lleva. Dentro del plan de Dios está la ejecución de estas doctrinas, que nos lleva hacia un proceso de restauración. Y primeramente, pues vemos que la resurrección es una resurrección espiritual, para que podamos tener esperanza de una resurrección física, pero una resurrección para vida eterna, porque como vamos a ver en esta semana, hay dos tipos de resurrección: una resurrección que es para condenación, y hay una que es para vida eterna. Y dentro de estas doctrinas nosotros vimos, por ejemplo, en Cristología. Cristología nos llevó a que nosotros reconociéramos que somos pecadores. Y en esa condición, o en ese reconocimiento, el Señor nos llevó a través del arrepentimiento de obras muertas, que nosotros
tenemos que dejar de confiar en nosotros mismos como justos y de arrepentirnos también de los pecados carnales, pero también de aquellas cosas que en apariencia pudiéramos estar haciendo ya como creyentes, como cristianos, cosas aparentemente buenas, pero cuando la intención del corazón es buscar una ganancia terrenal, personal, pues también eso constituye un desvío y algo desagradable delante de los ojos de Dios, a lo cual también tenemos que arrepentirnos. La esencia del arrepentimiento de obras muertas es dejar de confiar en nosotros, en nuestras propias obras, para que a través de la siguiente doctrina, que es la fe en Dios, nosotros depositar nuestra confianza en el Señor. Desviar nuestra confianza en nosotros mismos a confiar completamente en que la obra de la salvación, de la justificación, la da el Señor y nosotros respondemos a ese llamado. Después de la fe en Dios están los bautismos. Están los bautismos que a través de los bautismos son lavamientos internos, lavamientos y purificación del corazón. ¿Para qué? Para que a través de la imposición de manos, que es la próxima, o sea, que es la siguiente doctrina, y que es la que acabamos de ver la semana pasada, a través de la imposición de manos y ya con un corazón purificado, limpio, lavado, pues el Señor quiere reactivar todos esos recursos espirituales, ministerios, dones, capacidades que necesitamos como siervos de Dios para poder ejecutar la obra de Dios. Y en esta ocasión pues vamos a continuar con estas doctrinas básicas y comenzaremos a estudiar lo que es la resurrección de muertos, entendiendo que después de los lavamientos, después de la reactivación espiritual a través de la imposición de manos, el propósito de la resurrección de muertos es andar en vida nueva. Dije hace rato que la resurrección de muertos está en dos fases. Una es una resurrección presente, que es una resurrección espiritual. Mientras que estábamos muertos en pecados, el Señor nos ha dado vida, ha traído una resurrección espiritual, ha traído una reactivación de nuestro espíritu con el propósito de andar en vida nueva. Y la segunda parte de la resurrección está la resurrección netamente, la resurrección física, la resurrección de un cuerpo físico, pero un cuerpo completamente glorificado. Muy bien, en base a esto, pues yo quiero continuar, para no hacer muy largo este estudio, con esta enseñanza, basado en Job 14:14. Dice 1 Corintios 15:32, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos, es la segunda parte, es la que me interesa, dice, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Hay dos posturas en la cuestión de la resurrección. Están los que no creen en la resurrección, que piensan que la existencia es solamente esta vida y una vez que el ser humano muere, hasta ahí quedó todo, hasta ahí ya llegó su fin y ya entra en una etapa de inexistencia. Y cuando se tiene este pensamiento, pues está precisamente esta raíz, ¿no? Que dice, si los muertos no resucitan, entonces está esta expresión de un pensamiento del corazón que dice, pues comamos y bebamos porque mañana moriremos. Así hay mucha gente. Mucha gente está gozándola, está dándole rienda suelta a su carne. ¿Por qué? Porque dicen, pues un día voy a morir, hay que disfrutar de esta vida. Mas, sin embargo, es un pensamiento que en realidad los está llevando a una condenación, los está llevando a una situación que se van a dar un día cuenta de que tienen que entregar cuentas de sus actos, y eso los va a llevar a una condenación, desgraciadamente, porque no creyeron en el Señor. Este versículo de 1 Corintios 15:32 tiene su base en Isaías 22:12 y 13, que dice, por tanto el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestir cilicio. Esta
esta parte de este primer versículo, pues el 12 de Isaías 22, dice que el Señor llamó a un arrepentimiento. Es lo que significa endechas, llanto, raparse el cabello, vestir cilicio. El cilicio es proceder a un arrepentimiento. Y es lo que el Señor nos está demandando al ser humano, que estamos viviendo en pecados, nos hace un llamado para proceder a un arrepentimiento. Mas, sin embargo, en lugar de arrepentirse, muchas personas, en lugar de proceder a un arrepentimiento, lo que proceden es a vivir de acuerdo al pensamiento de lo que dice, sigue diciendo el versículo. Y he aquí, o sea, en lugar de arrepentirse, dice, he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Entonces, si no se cree en Dios, si no se cree en la resurrección de muertos, pues está esta opción de, pues comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Hay que gozarla, hay que disfrutar al máximo las cosas. Y aunque Dios quiere que disfrutemos, Dios quiere que haya felicidad, que haya gozo en nuestro corazón, no es a través del deleite de la carne, o no es a través de dejarnos llevar por los placeres carnales, que aún aquí en la tierra, cuando las personas se dejan llevar por la carne, sufren las consecuencias. Pues mucho más cuando consideramos que las consecuencias van a ser eternas. Entonces tengamos cuidado en qué tipo de pensamiento hay en nuestro corazón. Creamos en el Señor, debemos creer en la resurrección de muertos, y que un día vamos a entregar cuentas, y que va a haber solamente dos destinos: o la condenación o la vida eterna. Nosotros como creyentes hemos elegido la vida eterna, pero hay un precio, hay un costo, y es una renuncia de la carne y un compromiso con el Señor, lo que nos va a garantizar ir hacia la vida eterna y un día resucitar con un cuerpo glorificado. Pero esa resurrección tiene que tener su principio en este tiempo, a través de la resurrección espiritual. Hay otro pensamiento aún dentro del mundo cristiano, que dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Está el otro extremo, que sí creen en el Señor, que creen en la resurrección de muertos, pero están en un pensamiento, es decir, Cristo ya murió por mí, Cristo ya murió por mis pecados, ya no hay necesidad de vivir una vida totalmente, digamos, en abstinencias, en una vida disciplinada. Siguen viviendo en la carne, porque dicen, bueno, Cristo ya pagó por mis pecados, entonces, pues uso esa libertad como ocasión para la carne. No importa que yo peque, Cristo pagó por mis pecados. Es un pensamiento también opuesto, pero igualmente pecaminoso, que aquellos que no creen y que dicen comamos y bebamos. O sea, al final el estilo de vida es el mismo, el comportamiento es el mismo, tal vez con un fondo diferente, con una motivación diferente, pero al final son cosas que el Señor reprueba como actitud en el ser humano. Tenemos nosotros que comprometernos con el Señor, vivir en santidad y reflejar que realmente la vida eterna está en nosotros y que hemos vencido al mundo y a la carne. Amén.